decía a los hermanos que un misionero, Nelson, me decía una vez: compra tus aparatos y tendrás problemas. No, compro un aparato y luego tiene que resolver una serie de problemas. Muy bien, hermanos, mis saludos a todos ustedes y nuevamente mi gratitud por permitirme estar con ustedes en estos días y compartir esto que es parte de nuestra vida y también la pasión para algunos de nosotros de investigar y estudiar sobre la historia de la teología que nosotros hemos heredado. La gran pregunta que uno tiene es cómo va a continuar esta teología. Yo ayer le pedí al hermano leer ese texto en 2 de Timoteo, el capítulo 2, donde el apóstol nos encarga que ayudemos a las personas que tienen aptitudes para enseñar también a otros, a potenciarlos en el servicio y el ministerio y a procurar que no se enreden en las cosas de este mundo, que es uno de los retos para nosotros, de poder encontrar personas que estén listos a capacitarse para entrenar también a otros y que no se enreden en las cosas de esta vida, ¿no? Por cierto, a veces hay una exigencia para nuestra vida y subsistencia, pero convengamos, hermanos, en que nosotros ya experimentamos un paso a una cuarta generación en el movimiento de santidad en América Latina. La teología nuestra ha sobrevivido a 3 generaciones. Alguien está atrapado por ahí. La teología nuestra ha sobrevivido a 2 o 3 generaciones. La pregunta es la cuarta generación. ¿Cómo va a continuar esta herencia? También reconozcamos que como pastores tenemos un conflicto generacional. No solamente un conflicto teológico, sino un conflicto generacional. Eso quiere decir que las nuevas generaciones entienden lo que significa lo que ha pasado en otras generaciones, en esta experiencia de una relación profunda con Dios, pero les cuesta un tanto en seguir lo que implica, nosotros le llamamos búsqueda, tal vez el término viene de la primera generación, la búsqueda de una santificación, que más bien necesitamos nuevos términos tal vez para ello. Yo quisiera en esta mañana acercarme con ustedes a algo que formó parte de la primera generación y la segunda en cuanto a la teología, de tal manera que nosotros podamos entender 3 grandes pensamientos teológicos que convergen en elaborar lo que vamos a conocer como la teología de santidad. Son 3 grandes vertientes, tratando de interpretar ¿qué fue lo que estaba en mente de los editores de la Casa Nazarena de Publicaciones? Editorial, por cierto, pionera, en forma muy temprana comenzó a publicar. Entonces, ¿qué tenía en mente cuando a principios de la década del 20 decide publicar estos 3 libros y que van apareciendo así en forma secuencial? Me refiero al compendio de teología, o qué significa la enseñanza de la Biblia, que era un subtítulo. Me refiero luego a Santidad y Poder de Hills, y luego al texto Santificados por Completo de McClurkin. Son 3 textos que vamos a tratar de acercarnos a ellos hoy día. ¿Por qué necesitamos estudiar ellos? Porque los pastores de los primeros pastores, hablemos de la década del 20, se comienzan a formar básicamente con esta teología. Antes que se hiciera la traducción de estos textos, hemos podido encontrar en los archivos que algunos de ellos habían traducido secciones de estos textos
antes que se publicara. Entonces, el pastor promedio que hoy día tiene, digamos, 70, 80 como su servidor, ha pasado por esta literatura, esta teología, la conoce más o menos. Varios de ellos, por cierto, el Señor ya los tiene en su gloria, pero ha dejado en la siguiente generación es la marca de estos 3 libros. Digamos que usted iba a estudiar al Instituto Bíblico en la década del 50, del 60, sí o sí iba a tener que leer esto. Y a veces eran incluso cursos en las que, en el caso del Instituto Bíblico Peregrino, estos libros se leían con un profesor. Entonces ibas con el profesor, página por página, leyendo el libro, y el profesor te iba explicando cada uno de ellos. Pero ¿qué tenía esto? ¿Por qué hace la complejidad? Es que, como ustedes notarán ahí, los 2 primeros son metodistas, el segundo es congregacionalista y el otro es presbiteriano. Perdón, ahí le falta una S. El otro es presbiteriano. Aquí hay 3 grandes tradiciones teológicas tratando de interpretar la experiencia de santificación. Algunos le llaman la complejidad de armar un sistema de teología y de la teología de santidad, cosa que lo encontramos ya bastante avanzado en Ray Danning. Una de las razones para leer a Ray Danning, que ya el libro está en español, no sé si hay una librería por acá, creo que sí, ¿verdad? Depósito. Es probable que Ray Danning ya esté circulando. Hay que leer ese libro, porque Ray Danning ya consigue sistematizar a los 3. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, yo ayer les hablé de Daniel Steele, les hablé un poco de Hillis, y hoy les voy a hablar de McClurkin. El segundo, algo adicional, es que Aaron Hillis va a Europa, va a Inglaterra. Y en Inglaterra, él se conecta con el movimiento de Keswick. Y el movimiento de Keswick ya tenía una explicación a esta experiencia y había acuñado ese famoso término de plenitud en el espíritu. Había creado un término, o había adoptado un término intermedio que le permitía tanto poner ojo a la pentecostalidad y también a lo que significa la subsecuencia a la experiencia misma que tenía la persona. Entonces, ¿qué hace Hillis? Usa también el término de plenitud. Pero Hillis, también en la época que está en Europa, en Inglaterra, tiene contacto con esto que va a ser el socialismo cristiano, o el cristianismo social, si prefieren. Por eso es que cuando se lee este texto, uno se encuentra con una sorpresa, que santidad y poder está elaborado sobre una expectativa de una respuesta concreta a los problemas sociales con los que se encuentra el movimiento de santidad. La primera parte puede ser muy efusivo, pero si ustedes siguen leyendo el libro se van a encontrar con que el autor está diciendo las consecuencias del movimiento de santidad es su impacto en la transformación social. Venía de toda experiencia en Europa. Generalmente el lector de Hillis se queda por el segundo o tercer capítulo, no va más allá. Hay que ir un poco más atrás, donde él ve las consecuencias de lo que debería ser el impacto de un movimiento de santidad. Hillis pasa del avivamiento al movimiento. Recuerden, ayer hablamos que el movimiento de santidad es producto en gran medida del segundo avivamiento. Algunos le dan origen hasta el primer avivamiento de los años 20, pero el segundo avivamiento se le considera con mayor influencia en el desarrollo del movimiento. Ahora, como movimiento va más o menos unos 20, 30 años hasta que va a llegar a conformar instituciones.
van a ser las denominaciones de las cuales hablamos ayer. Esto quiere decir, ahí si alguien lo quiere ver de esa forma, sigue las pautas que en algún momento el análisis de los movimientos religiosos tiene las características de que tiene una excisión, se salen de las personas se salen de la iglesia metodista, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia congregacionalista, conforman un movimiento y luego de unos años se institucionalizan. Esta teoría conocida de los nuevos movimientos religiosos es experimentada por el movimiento de santidad. Entonces va de cisma, movimiento y luego institucionalización. Es muy importante tener en cuenta ese factor. Gillis ve la transición de avivamiento a movimiento. En el desarrollo eclesial, una de las cosas que uno hoy día está estudiando es el desarrollo eclesial de una iglesia que tiene la tradición de la teología de santidad. ¿Cuáles son las pautas para que una iglesia de santidad se desarrolle? Es diferente a las otras. En cierta medida se ve condicionada por su teología a sus propias características. Una de ellas, observada por Gillis, es la necesidad de mantener lo que llamaríamos nosotros el avivamiento moderado, para ir permitiendo que se pueda ir produciendo la institucionalización. Nosotros en América Latina, la Iglesia Santidad, su crecimiento va mayormente a los mismos niveles del crecimiento del resto de las iglesias evangélicas, pero ya no mantenemos la fuerza del avivamiento. El avivamiento todavía es litúrgico. Cuando hablo de avivamiento litúrgico, quiere decir que nos reunimos en una gran reunión, hay un momento de canciones, de predicación, el Señor obra en nuestras vidas y somos fortalecidos. Eso nos dura un tiempecito, pero no se prolonga en un avivamiento que continúa movilizando la iglesia. No tenemos mucho de ello. Gillis se interesa en ello, pero voy con McClurkin. McClurkin viene de trasfondo presbiteriano, y ahí les decía que McClurkin es compadre de A.B. Simpson. La relación con A.B. Simpson es fundamental. Beacon Hill, la editorial Nazarena, ha publicado una biografía y textos de McClurkin. También ha editado parte de sus obras. Esperamos que en algún momento tengamos Más que Santificados por completo en español. Los tres se encuentran en internet. Por ahí buceen un poco en internet y en algún repositorio lo van a encontrar. Santificados por completo ya no se edita. Santidad y Poder tampoco, creo. El único que se sigue editando es el compendio. Pero yo diría, en forma práctica, cada iglesia que está clara en el de abordar la transición de una generación a otra generación y conservar la tradición teológica, debería tener algún seminario, debería tener algún taller en el cual trabaje en especial la última hora, porque es importante tenerlo en cuenta, porque el título te asusta a la nueva generación. Cuando dice, bueno, santificado por completo, ya la nueva generación te viene con la pregunta en la mano sobre él. Entonces la persona, lo primero que tiene que hacer casi ni tocarlo, pero hay que estudiar el libro, porque el libro es un libro fascinante. El libro, algunos de ustedes aquí seguramente son profesores y conocen la teoría de Maston, que lo vamos a ver ahora, cómo McClurkin trabaja en ese tema. Voy con una síntesis entonces. Para Vince Stille, la santificación tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Recuerden, Stille se aleja
de Wesley, en que la santificación es subsecuente a la justificación. Se aleja de ello y le da origen a la santificación a la obra del Espíritu Santo. Ese es Daniel Steele. Gilles cree que se trata de una plenitud del Espíritu Santo, que habiendo tenido la persona una experiencia con Dios, el Espíritu Santo viene a empoderarlo, para usar un término. No le trae carismas necesariamente, pero sí lo empodera. Empoderamiento es un término que se ha instalado en la literatura sobre pentecostalidad. Entonces lo empodera. Eso es Gilles, donde él no va muy profundamente al tema de la experiencia, él va al tema del empoderamiento, y eso lo hace notorio. Pero McClurkin va al tema del proceso, esto que había mencionado Wesley. La santificación, decía Wesley, es un hecho radical, pero inicia un proceso. Entonces McClurkin va a ese proceso y trabaja en esa dirección. Veamos entonces a McClurkin. Algunos datos de él necesitamos. Era una persona, un hombre bastante débil, sufrió mucho, muere de una neumonía bastante temprano. Su padre había sido profesor de escuela, predicador itinerante de la iglesia presbiteriana de Cumberland. Su madre, una mujer muy devota, influyó en él. Los presbiterianos de Cumberland hay que estudiarlos. Los presbiterianos de Cumberland son los que llamamos los presbipentecostales. Usted me llega a decir, existe un presbipentecostal, son los presbiterianos de Cumberland. Ellos creen en los carismas, en el ministerio. Inicialmente se opusieron al ministerio de la mujer, pero después hay un cambio, lo vamos a ver más adelante. Pero este es un movimiento que en 1810 se salió de la iglesia presbiteriana, pero 100 años después volvió a la iglesia presbiteriana. Hoy día es parte nuevamente de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos. El abuelo, McClurkin hereda el conflicto del abuelo. El abuelo tenía en su biblioteca, como se han visto en sus archivos, lecturas tanto calvinistas y arminianas. Él creía que había un encuentro entre las dos teorías. McClurkin hereda esta preocupación, si hay una fusión entre las dos. Lo vamos a ver en Mildred, en este libro también conocido, lo vamos a ver cuando ella estudia McClurkin. Lo que McClurkin enseñó, que es el rechazo a la expiación limitada y la reprobación, reconociendo, aunque él reconoció la enseñanza de la elección, rechazó la expiación limitada. Esto es muy importante estudiarlo. Ahora, ¿por qué razón? Yo les decía ayer que en la Confesión de Fe de Westminster, que se edita o se elabora en 1646, fue conservada con 33 artículos hasta 1900, y para 1903, después de 12 años de discusión, el presbiterianismo, los congregacionalistas y otros más, especialmente los presbiterianos, deciden añadirle 2 capítulos a la Confesión de Westminster. Y esos 2 capítulos que le añaden es un capítulo sobre el Espíritu Santo y otro sobre las misiones. Tengo un estudiante ahora asesorando para una tesis que está estudiando cuál fue la influencia del movimiento de santidad en la modificación de la Confesión de Fe de Westminster. Algunos habíamos estudiado esto en otro momento, pero ligeramente. Pero él va encontrando que sí, que el movimiento de santidad fue tan influyente que en 1903, antes de que tuviéramos los eventos de la pentecostalización que vamos a experimentar en el siglo XX, los presbiterianos se habían sentido
impactados, tocados por lo que estaba pasando en el movimiento de santidad, en especial porque algunos presbiterianos participaron en el movimiento de santidad. Eso va a ser un trabajo interesante, ver sus resultados en ello. Ahora, ¿por qué? Porque el capítulo 34 que se añade, justamente toma esto, toma el rechazo, no lo rechaza directamente, pero sí le da mayor importancia a la acción del Espíritu Santo en la fe salvadora, con la fe salvadora en las personas, con lo cual abre esto que está como expiación limitada y que es parte del fundamentalismo. Hay que recordar que una de las cosas que el fundamentalismo sostiene es la expiación limitada. Por eso es que si un nazareno suscribe el fundamentalismo, tiene que entender que está entrando en una teología que le limita con la expiación limitada a una movilización evangelizadora. Le va a introducir un elemento teológico que necesariamente lo detiene en ese proceso. McClurkin va un poco más allá de lo que a nosotros nos convoca. Es el tema de mirar la confesión de fe de Westminster. Usted me diría, pero ese es presbiterianismo puro. No tan así. Una sorpresa mía ha sido en uno de los cursos con profesores del seminario seminario para profesores de Pilar, cuando me dieron el CD con los materiales para profesores, encontrar que entre los materiales estaba la confesión de fe de Westminster. ¿Por qué? Porque hoy es más claro que la confesión de fe de Westminster no es necesariamente calvinista. Hubieron muchos otros corrientes que participaron en ello. Fue convocado por la corona inglesa, el parlamento inglés, pero no necesariamente con personas de trasfondo solamente calvinistas, participaron otros más. Por eso la confesión de Westminster es suficientemente amplia como para que nosotros la podamos reconocer y entender. Veamos ahora el tema ya con el título del libro mismo. Es el conflicto que McClurkin manifiesta con el tema de la libertad moral del ser humano y la soberanía de Dios. Esta va a ser una, llamémosle, experiencia propia de alguien que viene del trasfondo presbiteriano y tiene una experiencia en el movimiento de santidad. Su conflicto entre la libertad moral y la soberanía de Dios. Pero él tiene una experiencia de conversión, un avivamiento en la iglesia presbiteriana guiado por su maestro de escuela dominical. Creo que algunos, probablemente varios de ustedes, no llegaron a una experiencia profunda con Dios en un culto de avivamiento, sino llegaron a una experiencia profunda con Dios en la sencillez de la fe, en la sencillez de una reunión de escuela dominical, de grupo de estudio, sin que la experiencia haya llegado a ser una experiencia que ha tomado la totalidad de nuestro ser y nos ha llevado a un tipo de expresión de ello, sino ha sido una experiencia que solamente se ha dado por la acción divina en nuestras vidas, y a partir de ahí se ha iniciado una nueva vida en nosotros. No venimos de una experiencia de un avivamiento en el cual la conmoción y el momento produce un impacto y una lectura de que lo que le está pasando es una experiencia de santificación. McClurkin viene de una experiencia de escuela dominical. Ahora aquí, para los varios de ustedes que son maestros de escuela dominical, tienen que pensar en eso. La experiencia profunda con Dios no es una experiencia litúrgica, es una experiencia en la que es en el conflicto ahí lo tenemos, el conflicto de McClurkin. Es un acto soberano de Dios que trasciende el acto litúrgico. Eso es muy importante, porque nosotros venimos de una tradición que tenía en mente esto. Para algunos de ustedes mencionarles
En el Instituto Bíblico Peregrino, donde yo estudié, los momentos de oración o los momentos de capilla, donde había esta búsqueda de la experiencia con Dios, no eran necesariamente momentos litúrgicos. Uno le decía al profesor o al hermano, acompáñame, tengo necesidad de orar. Iban y oraban, el instituto funcionaba al lado de la iglesia, entraban en la capilla y oraban y pedían al Señor una manifestación especial sobre su vida. No había un acto cultico. Ese era el conflicto de McClurkin, por ello es que es importante estudiarlo. Bien, ¿cuáles son las corrientes que influyen en McClurkin? Primero, el presbiterianismo, el calvinismo moderado de fe en la soberanía y la gracia de Dios, es todo un tema. Ustedes van a leer en el libro. Nosotros a veces en nuestra llamémosle diálogo con el mundo reformado, calvinista, el término gracia nos asusta un poco, pero McClurkin nos recuerda que nosotros hablamos de dos obras de gracia. Hablamos de conversión y hablamos de santificación. Y McClurkin dice, no olvidemos que estas son obras de gracia. Y dice, de la misma gracia de la cual estamos hablando en el entorno de la teología reformada. La gracia de Dios manifestada en nosotros en esa experiencia de conversión, y la gracia de Dios en esa experiencia de conocerle más profundamente, es en sí la gratuidad de Dios. Lo dispuesto que está Dios para hacer en forma gratuita en nuestras vidas una relación profunda con nosotros. Y Él nos lo recuerda eso. En nosotros ahí como que nos quedamos un tanto. Al ir a la experiencia nos olvidamos que es una experiencia gratuita, que es una experiencia de gracia de Dios. Y cuando es gracia de Dios, es un acto soberano de Dios. Y ahí incluso con ello nosotros barremos la gracia de Dios, barremos la soberanía de Dios, perdón. Pero recordemos que Dios lo da soberanamente a quien se lo pide. Y Él en su amor y en su gracia lo manifiesta. ¿Por qué? Porque la experiencia no es la experiencia que yo la elaboro, es la experiencia que Dios en su gracia, en su soberanía, nos la concede. De eso es lo que McClurkin nos comienza a hablar. Pero también él tiene una influencia en el metodismo wesleyano del arminianismo reformado, que le provee el trasfondo para su perspectiva de santificación. Yo ayer les mencionaba los trabajos que se van haciendo, algunos a nivel doctoral, por recuperar a Arminio como parte de la reforma, como reformado. Nosotros a Arminio lo desencajamos, lo sacamos de la historia de la reforma y nos construimos un Arminio necesariamente en conflicto y total animadversión hacia el calvinismo. No es tan así. Es importante recuperar. Recuerden esa historia. Nosotros debemos conocer bien esa historia, contar a nuestros hijos, a nuestros niños, porque es una historia importante. Recuerden que Arminio, cuando retorna a Holanda, el príncipe de Holanda le obliga: si tú no eres calvinista, no entras aquí. Y entonces Arminio defiende el derecho a pensar diferente. Y entonces él dice: no, yo pienso diferente, yo no creo en la forma como ustedes entienden la salvación y la expiación. Y defiende su derecho a ello. No firma y lo persigue. Ese derecho a la libertad de pensamiento hay que reconocerla en Arminio, es muy importante. Es tan importante como en la experiencia pastoral nuestra. No todos los que nosotros ministramos alcanzan a desarrollar una búsqueda de comprensión de esta teología y van en otra dirección. No me gusta mucho la palabra tolerancia, me gusta más la palabra ser condescendiente. Entonces algunos de nuestros hermanos que ministramos no necesariamente piensan como nosotros pensamos, y ahí estamos por nuestra tradición obligados
a reconocer su manera de ver la teología. McClurkin ve en el movimiento de santidad una experiencia santificadora, pero él la ve en forma ecuménica. Ahora, el término ecuménico aquí hay que tener en cuenta que él es presbiteriano y se junta con metodistas y con congregacionalistas. También el mismo término lo va a usar Daniel Stille. Daniel Stille también considera que el movimiento de santidad desarrolla una teología que es ecuménica, quiere decir que es una teología interdenominacionalmente ecuménica. Quiere decir que varias personas dentro del metodismo, el presbiterianismo y el congregacionalismo se unieron en un movimiento y en un pensamiento. Ese es el movimiento de santidad. El movimiento de santidad no es solamente metodista. A nosotros nos llega a América Latina una versión del movimiento de santidad demasiado ligado al metodismo. Hay una vertiente presbiteriana importante con el presbiterianismo de Cumberland, y hay también una corriente importante con el congregacionalismo. Por ejemplo, ¿conocen ustedes el libro Historia de la Iglesia Cristiana de Walker? ¿Lo han estudiado? ¿Sí? Bueno, Walker es congregacionalista. Y usted se pregunta, ¿por qué lo publicó la Casa Nazarena si no por eso de evitar? Porque es parte de la experiencia nuestra. Entonces, ahora, como congregacionalista, es más que filo-calvinista. Porque el congregacionalismo forma parte de la tradición reformada. Se dice, bueno, ¿dónde está Osvaldo aquí con esto? Pero eso no es lo que nosotros necesitamos entrar en ello. América Latina necesita conocer la otra versión, la otra corriente dentro del movimiento de santidad. Por eso McClurkin. Además, porque McClurkin tiene un acercamiento a esto que hemos hablado de Hughes, que es las enseñanzas de Keswick en Gales, en la cual se mostraba la humanidad, la falible e imperfecta que puede ser, y reconstruir las relaciones de santidad, muriendo profunda a sí mismo. Esta va a ser la frase de McClurkin. Hills no lo capta, McClurkin lo capta mejor. Cuando Hills habla de plenitud, habla de una forma moderada de la experiencia con el Espíritu Santo para alejarse de los carismas. Pero McClurkin descubre algo más interesante en Keswick, que es la santidad como una experiencia en la cual hay una muerte a uno mismo, con la cual se concede la erradicación. Ese es, digamos, ya el punto teológico duro y grueso que está en esta parte de la teología. La Alianza Cristiana y Misionera lo introdujo en la doctrina del retorno premilenial e inminente de Jesucristo, la sanidad divina, la urgencia de la misión ante el inminente retorno, lo que gestó un movimiento evangelizador, misionero, educador. Esto lo condujo inicialmente la preparación de institutos de enseñanza bíblica y de corta oración. Nosotros no recibimos la dinámica de Keswick. El énfasis nuestro fue demasiado en la segunda experiencia. Después de algunos años estudiando el crecimiento de las iglesias de santidad, especialmente nazarenos, peregrinos, Iglesia de Dios de Anderson, la pregunta es por qué no se desarrollaba. Una de las respuestas que uno se va dando es que Keswick no entró mucho. Nosotros lo enfatizamos más la segunda experiencia. Ustedes van a recordar, van a notar que el énfasis en la segunda experiencia nos detiene en la fuerza evangelizadora. La segunda experiencia, por eso les decía, con McClurkin, por su propia forma como él llega a esta profunda relación con Dios, él lo ve más fuera del acto litúrgico.
Y entonces McClurkin con B. Simpson ve que la tarea de la iglesia básica es el tema de la evangelización y la misión, y reserva la experiencia profunda con Dios a un hecho un poco más privado, un poco más limitado, más pequeño. La escuela dominical, el grupo de oración, el grupo de estudio bíblico, lo pone más o menos ahí. Las iglesias que se van a desarrollar más tarde en el movimiento de santidad se dan cuenta un tanto de ello. Entonces ya no confunden la predicación con la evangelización con la predicación de la segunda obra de gracia, que es lo que nos pasó a nosotros. Si ustedes lo revisan, van a notar que en algún momento desaparece la presentación del evangelio en forma pristina, en forma clara, y aparece más bien la segunda experiencia de gracia como una convocatoria, y que no tiene de por medio la presencia, o no tiene la anticipación del tema de conversión. Yo les decía en un grupo ayer mientras almorzaba que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el movimiento de santidad es en el pastoral, es que tratamos de que personas que no han tenido la conversión tengan una experiencia profunda con Dios, y esa es nuestra gran dificultad. Entonces tenemos a la persona, viene una vez, hablamos con él, otra vez hablamos con él, estamos ahí 2, 3 veces con él, y bueno, nos preguntamos, ya, uno dice, pero no tengo resultado, y uno se envalentona un poco como pastor, y si él dice, le hago la pregunta, y uno le pregunta directamente, ¿tú tuviste algún día una relación real con Jesucristo? ¿Lo reconociste como tu Señor, como tu Salvador? ¿Tú tienes un antes y un después? Y usted nota que la persona como que se choquea un poco, porque no tiene un antes y un después. ¿Ustedes se imaginan que el movimiento de santidad tenga muchas personas que en su discurso tienen un discurso de santificación y segunda obra de gracia, pero su vida es la de una persona que no se ha convertido? O sea, no tenía una conversión. Y uno entra en conflicto y dice, bueno, ¿ante qué estoy? Ese es uno de los grandes desafíos nuestros, volver a eso. La pastoral hoy día a nosotros nos exige eso, saber si las personas, entender si la persona, y buscar que las personas tengan claro que tienen un antes y un después, que hay un viejo hombre y hay un nuevo hombre. Eso es muy importante. McClurkin se interesa en esto cuando lo vemos desde su relación con Simpson toma esta dirección. Veamos la evolución de McClurkin escatológica. McClurkin va de la tradición reformada. La tradición reformada considera que nosotros en la historia la podemos entender de dos momentos. El primer momento, que es la historia de Israel, y el segundo momento, que es la historia de la iglesia, pero ambos son el pueblo de Dios. Quiere decir, Antiguo Testamento, pueblo de Dios Israel, y Nuevo Testamento, pueblo de Dios, iglesia, dos dispensaciones. Esa es la concepción reformada, pero McClurkin cambia en esto, la abandona y acepta la interpretación dispensacionalista. Le debemos un poco a ello. Hay que verlo a McClurkin en sus virtudes y también en sus situaciones complejas, porque entonces McClurkin acepta una visión que vamos a considerarla, o la estamos considerando como que es una visión en la que se busca una interpretación de la historia. Entonces, en esa interpretación de la historia es la influencia de Simpson la que lo lleva a McClurkin a mirar el rol que juega Israel en la interpretación de la historia. Si ustedes han escuchado la frase que Israel es el reloj de la historia, pues la van a encontrar en la literatura de McClurkin. McClurkin es uno de los primeros que comienza a usar el concepto de Israel como el reloj de la historia, y comienza a hacer una interpretación de ley. La abandona después, pero comienza así y juntamente con Simpson. Entonces, esta es una relación y el desarrollo de una teología que va a ver el tema premilenial e introduce en el concepto del rapto.
Si uno busca rastrear un poco cuándo entra el concepto del rapto en la teología de santidad, una de esas vertientes es McClurk. El rapto hoy día desempeña uno de los grandes debates teológicos. A uno nos sentimos impactados por los debates teológicos que se ha instalado en el ámbito de la teología conservadora. Esa es una cosa fascinante lo que viene pasando, porque uno jamás esperaría que hubiera un conflicto entre Tim LaHaye, por ejemplo. Ustedes lo conocen a Tim LaHaye, han escuchado, dejados atrás. Resulta que hay un libro que se llama El Código del Apocalipsis, de Hanegraaff. Búsquenlo por ahí. En Santiago compraron el libro, la editorial Vida trajo una cantidad. Alguien lo leyó y encontró que es un debate en la que Hanegraaff lo destruía a Tim LaHaye. Entonces hay una editorial que más bien está en esa dirección y lo pusieron de remate, lo vendían a $1 el libro, ¿no? Entonces yo compré una cantidad para mis alumnos de ellos. Si quieren ver en qué situación está el debate sobre el rapto, el Código del Apocalipsis es un libro que nos introduce muy bien a esa temática. Digamos que y no es un planteamiento que viene del mundo liberal, la teología, no, es una discusión interna. Hay que mirarlo. Hanegraaff escribió otro libro antes, que es La crisis del cristianismo, pero el Código del Apocalipsis, es fascinante, es entretenido además porque conserva el debate entre los dos, un libro interesante para los que interesa, pero también hay mucha exégesis y mucha hermenéutica sobre la idea del rapto. Nosotros somos herederos de esa teología, en revisión en este momento, en gran revisión. Es todo un desafío, y en ello hay que tener en cuenta La Segunda Venida, que es un libro de Ray Dunning. Ray Dunning ha escrito un libro que se llama La Segunda Venida. Ese libro debemos tenerlo también en español. Pero la Casa Nazarena publicó una síntesis, un librito que se llama El Fin. ¿Lo conocen? ¿Sí? Ahora voy con las preguntas, ¿eh? El Fin, ¿lo conocen ese librito? Sí. ¿Ah? Si no, búsquenlo, por ahí es un librito pequeño. Ese es un librito que hay que leerlo, El Fin. ¿Qué hace El Fin? Nos presenta las 3 grandes corrientes en este momento en la escatología del movimiento de santidad, y pone en tela de juicio el tema del rapto. Y ahí está Ray Dunning en la teología sistemática, que acaba de publicar la Casa Nazarena de Publicaciones, en Gracia, Fe y Santidad. Ya entonces ustedes van a encontrar ahí el debate y el posicionamiento de teólogos importantes del movimiento de santidad nazareno, en ese sentido, que posicionan frente a este tema por sí. Ese es un tema que hay que estudiar, ese tema es de esta generación, digamos, un tema que hay que tomarlo en cuenta. Aquí es una cosa que rescata McClurk. A McClurk le debemos la genialidad de relacionar el movimiento de santidad con la educación. Él funda la Universidad de Tribeca, creo que lo tengo por aquí, no todavía, pero él funda la Universidad de Tribeca. Ustedes deben conocer el Seminario Nazareno de Kansas, en un lado, y ahí cerca la Universidad de Tribeca. La Universidad de Tribeca tiene otras facultades en diversos campos de las humanidades y de las ciencias, y dentro de está el Seminario Nazareno, desde el cual se ofrecen las maestrías y los doctorados que ustedes van conociendo. Pero esto lo toma de esto: el énfasis en educación, en los seminarios e institutos, cuyo objetivo era solo preparar el ministerio y de predicar en lo más breve plazo. Aquí hay un intermedio para poder volver a Waley y la importancia que Waley va a tener en lo que va a ser. Si me consigue un poquito de agua, yo le agradecería, por favor. Si ustedes pueden notar aquí, Waley es un farmacéutico, es un hombre de las ciencias,
Pero Waley veía en la obra de McClurkin un potencial para el desarrollo de la educación en las artes liberales, que fue en lo que se convirtió la Universidad de Tribeca. Aquí el valor de Waley y la forma como Waley lee a McClurkin. Yo le decía ayer que a Waley le debemos el acercamiento de la teología a un diálogo con las ciencias fácticas. Es el primer teólogo que conocemos de la época, de todas las teologías de la época, incluyendo Berkov, que se atreve a elaborar una teología cuya prolegómena, cuya introducción, entra en un debate, en un diálogo más que debate, con las ciencias fácticas. Al punto de, al explicar la creación teísta o el teísmo creacionista, emplea información de los datos que vienen del carbono 14, que en la época que escribe Waley, con Teilhard de Chardin, había sido toda una novedad en ese momento en el mundo. Y Waley, el tema que Waley es farmacéutico, está familiarizado con las ciencias. Entonces, cuando hace la teología, no tiene problema porque él ya hizo el puente entre su ciencia y la teología. Y ve que ese es un material importante para explicar lo que él quiere decirnos sobre el creacionismo teísta, o el teísmo creacionista. Y ahí ustedes notan en esa síntesis el tema de las artes liberales. Ahora, aquí hay otra influencia, hay que tener en cuenta, yo no lo he puesto ahí, que es la influencia de Finney. Finney y su amigo, su socio en las misiones, también como resultado del avivamiento formaron la Universidad de Oberlin. La Universidad de Oberlin, que funda Finney, se dedica a las artes liberales también, y la Escuela de Teología en forma independiente. Lo mismo va a ocurrir con McClurkin. Ahora, vayan notando ustedes, alguien que escribe santificado por completo, te está diciendo que la santificación de la que estamos hablando tiene un impacto en las ciencias y las humanidades, y que la educación tiene que ser parte de nuestra tarea santificadora. Eso es lo que te está diciendo McClurkin. Y ahí es donde en América Latina nos quedamos. Nos vino bien McClurkin, pero nosotros no alcanzamos a desarrollar lo que esta gente hizo como resultado del movimiento de santificación. Y llegamos un poco tarde. Usted sabe, la Universidad de Campinas, ahí en Brasil, el intento de la Universidad en Cali también, el intento inicial de Sendas en Costa Rica, proyectos de universidades, que los veíamos en América Latina, como los seguimos viendo, como el gran momento en el cual una denominación que no es de trasfondo presbiteriano, metodista, luterano, llega a tener una universidad. Y vamos en ese camino, ya Campinas, digamos, es un avance en eso. Y decimos Perú. ¿Usted se imagina que el movimiento de santidad, siendo una iglesia fuertemente regional, incursione en la formación de una universidad? Alguien dirá, no, pero hermano, eso es mundano. Y no le dice, hermano, pero aquí está el profesor McClurkin, en santificado por completo. Y nos dice que la experiencia profunda con Dios nos lleva a una visión profunda sobre la sociedad y sus necesidades. Y entonces ahí entra la educación. Un sueño. Yo siempre le digo a mis hermanos peregrinos, en algún momento las iglesias de santidad acá tienen que responder con niveles de educación altos. Yo creo que la cantidad de profesionales que nosotros tenemos en las iglesias de santidad de la región, yo les decía ayer ese concepto con el cual trabajamos. Nosotros trabajamos básicamente en la investigación de santidad, considerando que los peregrinos, los nazarenos y otras iglesias de santidad, boldianos, etcétera, es una iglesia fuertemente regional. Los nazarenos, es cierto, están prácticamente en todo el Perú, pero todavía seguimos siendo una iglesia fuertemente regional. De Chimbote para acá o de Trujillo para acá está el fuerte de
de la iglesia, somos una iglesia regional. Entonces, si uno piensa en una universidad, piensa en Lima. Yo le decía el otro día a un hermano en una reunión en Argentina, ¿no?, de Buenos Aires, no, hay que pensar que Perú está llamada a tener una universidad regional, que no la tiene que pensar en Lima, la tiene que pensar en la región. Y le digo, Chiclayo, precisamente, Chiclayo se han formado ¿cuántas universidades así de cero prácticamente? Y uno dice, pero ¿dónde está la base? Luego ahí está Maclurcan. O sea, Maclurcan con todo lo que, y claro, conoce a Maclurcan. Por eso mi invitación, mi ánimo, a leer a Maclurcan. Es muy importante leerlo en la visión que él va a tener. Voy a lo otro entonces. Maclurcan consiguió mostrar lo que es la misión de Dios por su trasfondo presbiteriano. Sí. Muchas gracias, hermano. Consiguió mostrar lo que es la misión de Dios por su trasfondo presbiteriano. Fue ordenado en el movimiento, el énfasis de su ministerio fue la revitalización de iglesias y la urgencia de la evangelización, la misión y la educación. Esa es una síntesis de Maclurcan. Pero el concepto de misión de Dios es interesante. Vuelvo al concepto de misión de Dios. El concepto de misión de Dios ya ha sido introducido en la misiología del movimiento de santidad a través de Galley y Culberson, que les mencioné ayer en este texto, que en algún momento que me encuentre con alguno de la casa editorial no se lo va a decir, este texto hay que publicarlo en español, porque es un texto importante. Nos introduce a este concepto que más se le atribuye a la misiología reformada. A Barr, como lo mencionó ayer el hermano, ¿no? Porque es Barr el que incentiva la idea de que Dios está actuando en su mundo más allá de lo que nosotros pensamos. Dios no solamente está actuando en la iglesia, Dios está actuando en su mundo. Y los signos de esa presencia de Dios en el mundo, aunque tal vez necesitamos redimirlos, cuando hablamos del concepto de redimirlo, estamos, por ejemplo, hablando de la tecnología. Entonces la tecnología nos es muy útil, pero necesitamos redimirla, ponerla al servicio de la misión. Nosotros aquí estamos llenos de aparatos hoy día que hemos redimido, los hemos puesto al servicio del Señor para poder comunicar. El tema es cuando la tecnología nos atrapa, nos hace que la convirtamos en un ídolo y no alcanzamos a redimirla. Una de las grandes dificultades, ustedes como pastores que predican, es conseguir que los hermanos no estén viendo su celular mientras estamos predicando. Y entonces, ¿cuántos salen de la predicación en sus cultos? No sé. Mi promedio en la iglesia que asisto son de 7 a 9. Cuando se está predicando, tiene 7, 9, 10 personas que salen del culto. A responder llamada mientras está el culto. No lo hemos redimido. Nos cuesta pagarlo, ¿sí? Nos cuesta pagar el teléfono. Y andamos con el teléfono en la mano, porque nos ha hecho tan importantes el teléfono, que entonces cada llamada la queremos responder. Bueno, perdón salirme, pero es un tema. Dios está actuando en su mundo, la tecnología es parte de él, pero tenemos que redimirla. Las ciencias también. El acto de redención viene a partir de que cada uno de nosotros, en nuestras ciencias, médico, abogado, ingeniero, albañil, constructor, mecánico, soldador, crea un puente entre la capacidad que Dios le ha dado para ejercer su oficio y su profesión y la teología. Y lo ve como que está haciendo un servicio en la construcción del reino de Dios. Porque en la medida que sea eficiente, muestra los signos del reino de Dios. La eficiencia que nosotros le pedimos al ejercicio de las profesiones y de los oficios es la exigencia de que Dios le ha dado a esa persona la capacidad de ejercerlo y debe ejercerlo para la gloria de Dios. Y esa es parte de lo que entendemos como misión de Dios. Nosotros ya estamos en ello.
Las iglesias nuestras están llenas de profesionales, de técnicos, a quienes necesitamos llamar a poner su técnica y su profesión al servicio de la gloria de Dios en este mundo. Le llamamos gloria, no solamente necesitamos que se consagren a la vida y el servicio de la iglesia, sino que consagren su profesión al servicio de los signos del reino de Dios entre nosotros. No hay cosa más hermosa que uno se encuentre con un profesional que te atiende. Yo tengo una dentista ecuatoriana, y después de un tiempo que ha tratado mucho mis dientes, un día me dice: pastor, a ver, se había metido en internet y había averiguado quién era. Pastor, me dice. Le digo: buenos días. Me dice: no sabía que usted era pastor. Yo soy miembro de una iglesia. Es una dentista excelente porque nunca siente lo que te está haciendo. Es una cosa maravillosa. Entonces le digo: yo le agradezco al Señor por usted, le dije un día, porque usted hace su profesión de tal manera que uno sale contento de lo que usted puede hacer, una gran profesional. Y ahora le digo: agradezco más al Señor porque usted ha puesto sus capacidades al servicio del Señor. Le digo: con razón es difícil encontrar un turno como usted. Te da un turno para 3 o 4 semanas porque no encuentra, porque todo el mundo quiere. A mí me lo recomendó un hermano de la iglesia y el hermano no sabía que era creyente. Pero eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos predicar, que los hermanos no solamente consagren su vida a la misión y servicio de Dios, sino que consagren su profesión, su oficio, para que sean cada vez más eficientes y el mundo siente el impacto. Eso es lo que estamos entendiendo por misión de Dios, y reconocer nosotros las cosas que Dios ha hecho en el mundo y que son de bendición para nosotros hoy en día. Toda esta instrumentalización, esta tecnología que nosotros usamos hoy en día, es el acto divino actuando en la historia para darnos a nosotros comodidad y también para glorificar el nombre de Dios. ¿Cuánto damos gracias a Dios por esta máquina de computadora? Yo mi tesis de bachiller la hice, y le digo a mis alumnos, a máquina de escribir y con papel carbón. Y le digo: no te equivoques, porque si te equivocabas tenías que volver a hacerlo de nuevo. Después apareció el corrector, pero no te aceptaba la tesis con corrector. Pero así, imagínense que hoy día puedes hacer esto y todavía más. Te va corrigiendo la ortografía, hasta te corrige la gramática ahora. ¿Por qué? Eso es algo que glorifica a Dios. Es lo que Dios ha hecho. La tecnología no va en una adversidad a Dios. La tecnología va en un desarrollo en la que es puesta por la gracia de Dios para que nosotros la redimamos en el nombre de Dios y la pongamos al servicio del mejoramiento de la vida, de la calidad de vida nuestra. Muy bien, voy a esto. McClure Campbell, sé qué tiempo tengo, creo que poco ahora. McClure Campbell de Whitefield, el tema de conversión. Y es algo que uno viene insistiendo, aún no estamos convencidos de él. Predicar sobre la conversión es fundamental. Dice él que fue como una quietud, como el día que irrumpe con toda su hermosura y frescura maravillosa como el alba. Fue cuando él caminaba fuera de la iglesia casi desierta y se dijo a sí mismo que caminaba en un nuevo mundo y un mundo inundado por la gloria de Dios. Las estrellas tienen un nuevo brillo y la luna es más brillante, la atmósfera está cargada de nuevo aroma fragante, la luz se impone sobre las tinieblas, todas las cosas tienen un nuevo encanto. Así describe McClure su conversión. Es la experiencia de muchos de nosotros en la conversión. ¿Por qué? Porque metanoia es cambio de mentalidad. La conversión es cambio de mentalidad. La palabra en el Nuevo Testamento es metanoia, ir más allá del conocimiento en el cual hemos estado, una nueva mentalidad. La conversión es una nueva mentalidad, ir más allá
del pensamiento en el que hemos estado. Si antes no nos brillaba la luz ni las estrellas no brillaban, ahora el mundo se vislumbra para nosotros, cambiamos de mentalidad, vemos las cosas de una manera diferente. Su experiencia de conversión cambió su espiritual, produjo un cambio espiritual y afirmó sus convicciones y llamado a la predicación. La voz de Dios era evidente y constante en su corazón. Había comenzado siendo un autodidacta en la biblioteca familiar, aprendió a predicar, a los 18 años se concedió la licencia presbiterial para predicar y enseñar en el presbiterio de Tennessee, en la iglesia presbiteriana de Cumberland, enseñó en la escuela de la comunidad. 18 años. No sé si en el sistema peregrino existe el predicador local. Es muy probable que algunos de ustedes muy jóvenes recibieron su certificación de predicador local. Él lo recibe como a los 18 años más o menos. Es la experiencia de muchos. Estudió y le daba más consideraba que la educación era importante en este concepto de la educación como ascenso en el proceso social, y se traslada su educación por su enfermedad. Va a ser un tanto compleja en McClurkin. A los 25 años fue llamado como pastor de la iglesia presbiteriana de Cumberland en Texas. Dios lo usó para revitalizar la espiritualidad de la iglesia. En 1808 pasó a revitalizar otras iglesias. Esa fue su tarea inicial en este movimiento, y siguió pastoreando, y ahí viene la relación con América Latina. Algunos consideran que la razón por la que yo, conversando con uno, por qué se tradujo McClurkin, es por su relación con el sur de Estados Unidos, con California del Sur. Nosotros tuvimos una misionera en los peregrinos que es Daisy Bowie. Ella venía de esta congregación ahí de California del Sur, estaba vinculada a ellos. Él tuvo un fuerte contacto con el mundo hispano. Eso es lo que lo hizo empático para la traducción de sus textos. Lo de revitalización, esas notas fueron preparadas también para un taller sobre desarrollo eclesial. En la teoría de desarrollo eclesial estamos hablando de dos momentos. Cuando hablamos de avivamiento, lo que tradicionalmente nosotros hablamos como avivamiento, es que primero hay una fase en el desarrollo eclesial que es la revitalización de la iglesia. Y luego de la revitalización de la iglesia viene un proceso de incursión en la misión y plantación de nuevas iglesias. Este proceso va siendo un proceso interesante en muchos lugares. Consideramos que en el movimiento de santidad también hay iglesias por revitalizar, hay iglesias que ya no crecen hace 20, 30 años, que no crecen y necesitan ser revitalizadas, dejaron de participar en la acción misionera de plantar nuevas congregaciones y necesitan un proceso de revitalización. Esto le interesó a McClurkin. De él conocemos, la mayor parte de las cosas que él hizo fue revitalizar congregaciones e introducir esas iglesias en el movimiento de plantación de nuevas congregaciones. Cuando él lleva adelante esta revitalización, el resultado que él va a tener es un avivamiento en la iglesia presbiteriana. Entonces llegó a tener una congregación de más de 300 personas. Imaginen ustedes, esta congregación se pasa al movimiento de santidad más tarde. Luego se convirtió en uno de los más destacados líderes de la experiencia y ética de santidad. Daisy Bowie vino de ese trasfondo. Muy bien. ¿Cómo ve McClurkin la experiencia? Él ve la experiencia como una plenitud de la bendición y lo ve en este proceso. Se trata de predicar sobre la experiencia con Dios para santificación, en enseñar lo que interpretamos en la Biblia sobre esta experiencia y progresar a esta experiencia con Dios sin temor desde la Biblia. Estos tres pasos van a marcar la forma como santificados por completo nos presenta la experiencia de santificación.
Lo primero es que tiene que haber una predicación o una presencia de la predicación sobre la experiencia con Dios para santificación, luego una enseñanza bíblica sobre el respecto y luego un progreso para ello. Voy rápidamente en ello. En su relación con la Alianza Pentecostal que fundó en Alville, que va a ser conformada por presbiterianos y metodistas, se produce una revitalización de la Iglesia en la perspectiva de santidad. McClurkin se va a convertir en uno de los líderes del movimiento de santidad que se fue organizando en una asociación de santidad que ustedes conocen en la historia más adelante. Fue un siervo comprometido con la vivencia del Evangelio de Jesucristo, compasivo de gran afecto con las personas, era aceptado por la gente. Mildred Winkoff dice que era el líder capaz de liderar sin ostentación. Tenía un carisma para llegar a la gente, inspiraba la genialidad en otros, siempre estaba listo a emprender cosas. Eso es lo que dice. ¿Conocen a Mildred Winkoff, verdad? ¿Sí? Ahí otra vez pregunto. ¿Conocen este libro básico? ¿Sí? ¿Conocen bases bíblicas de la teología? ¿A mí no lo conocen? Ese texto hay que conocerlo. Bueno, ella estudió también, tuve la oportunidad de también conversar con la doctora Bryan sobre el respecto. Y coincidimos una vez en Quito, en una reunión, y entonces decía, bueno, ella misma sí, a McClurkin hay que estudiarlo. Me decía ella, Milton Winkoff también pensaba que había que estudiarlo. Y me dice, y América Latina necesita estudiar a McClurkin. Bueno, ahí está una introducción a ello. Él fue un profundo pensador, un líder natural de las ideas. Era capaz de aflojar en un enredo de la vida, colaborar en la solución e ir juntos de nuevo en la vida. Muy conciliador, al parecer, era McClurkin. Dejó de enfatizar en lo contrario y prefirió las afirmaciones. No dejó de asombrarse ante el pecado, se preocupó por la pobreza, el crimen y la degradación humana. Era un siervo de Dios comprometido con la vivencia del Evangelio de Jesucristo, compasivo, de gran afecto por las personas, era aceptado por la gente, estaba atento a la pecaminosidad, tenía una mentalidad ética, se preocupaba por las consecuencias del pecado, el pecador y su entorno y por lo que estaba pasando en su experiencia con Dios. ¿Cuál era la visión de McClurkin si uno quiere tenerla? McClurkin se enganchó con Simpson en esto que va a ser una forma derivada de adelante una acción misionera global. La acción misionera global en la que se embarca con Simpson nos va a llegar a nosotros en la importancia que va a tener los misioneros que salen de la Alianza Cristiana y Misionera. Hay que tener presente que la Alianza Cristiana y Misionera se hace iglesia después de los años 50. Hasta los años 50, la Alianza Cristiana Misionera es una misión y tiene misioneros en diversas partes del mundo. Entre ellos, algunos misioneros de ellos también estuvieron en el movimiento de santidad en Sudamérica. Quiere decir que hasta 1950 uno puede haber tenido un misionero que venía de esta alianza misionera, porque McClurkin había comprometido ese trabajo. La alianza pentecostal fue más allá del avivamiento de Keswick y de la teología griega, fueron influenciados por el movimiento de la hora undécima que enfatiza el retorno premilenial de Cristo. Este ya es otro tema. El tema del énfasis en el retorno de Cristo. El énfasis es tal que ambos consiguen que el fundamentalismo, no obstante ser postmilenialista en sus orígenes, el fundamentalismo, ellos consiguen que entre las declaraciones del fundamentalismo entre el retorno, la segunda venida, el retorno personal de Cristo en la lista el retorno personal y premilenial de Cristo en la lista del fundamentalismo. Ellos fueron suficientemente influyentes para ello.
Esto ustedes lo conocen, no lo voy a mencionar más, que es este cambio que lo mencionamos ayer, el cambio del movimiento de santidad, del uso del término pentecostal a simplemente ser iglesia del Nazareno, iglesia de los peregrinos. La Alianza Pentecostal de Iglesia comenzó con las siguientes pautas. Hay que mirar esto que lo veíamos ayer antes del pentecostalismo. Es importante observar estos principios misioneros que le interesaron mucho a McClurkin. Lo primero fue fomentar la obra plantando congregaciones, considerando realizar regularmente un servicio de movimiento para de este modo revitalizar el trabajo ya iniciado. Revitalización era un tema de McClurkin. Impulsar en adelante la evangelización doméstica como el Señor lo indique. El concepto de evangelización doméstica era evangelizar dentro de los Estados Unidos también. Ese era el concepto que está ahí de nuevo. Encender la llama de la pasión por la misión, la cual se encendió en los altares de la Iglesia Apostólica. Bien, y yo no tengo más tiempo, pero permítanme ir rápidamente con esto, la teología misiológica de McClurkin. Brevemente, ¿cuántos minutos tengo? Nada, ahí lo dejamos, entonces, pero le voy a pasar pero le voy a dejar el USB a unos hermanos ahí, entonces se pueden divertir con él.